Bueno, vamos a comenzar. Hola a todos, buen día. eh, ¿Cómo andan? Vamos a continuar con lo que estuvimos trabajando en la última clase. Hemos tenido un tiempito que paramos un poco como para que se pongan al día. Eh, Bien, la clase anterior tuvimos, a la última clase, sí, trabajamos con cálculo o cuantificación de materiales, que ya para empezar a entrar en el concepto, un concepto que tiene esta nueva forma de trabajar BIM, que está muy bueno. Eh, Así que vamos a seguir vamos a volver a la parte de modelado para seguir la construcción y poder terminar, ¿sí? Hoy vamos a trabajar la parte de suelos, retomando lo que trabajamos la última clase, perdón, la última clase sí, lo que estuvimos trabajando en las últimas clases respecto a los muros. Yo ahora antes de empezar a mostrarle cómo seguimos trabajando con Revit, le voy a mostrar o vamos a cerrar cuál es la idea de lo que vamos a construir, ¿sí? Entonces yo voy a ver si se puede ver mi cámara. Bien, ahí se ve mi cámara. ¿Sí? En la cámara cualquier duda que ustedes tengan de lo que yo voy a ir explicando, porque a lo mejor la percepción que ustedes tienen de la construcción me puede servir a mí también, ¿sí? Así que díganme. Vamos a trabajar cómo hacemos un suelo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos o lo que dibujamos hasta ahora son muros. Estoy haciendo un plano de vista, ¿sí? Una vista de un muro. Entonces, trabajamos un muro de esta forma. Le dimos una altura que estaba conectada a un nivel y un nivel base. En función de esa base, se construía con una altura del muro. Ese muro nosotros le vamos a hacer un suelo, ¿sí? Donde se va a apoyar. Partamos, el primer suelo que tenemos es la platea, ¿sí? Ahora, ¿cómo se dibuja la platea? La platea podemos hacerlo. Si este es un muro núcleo, ¿sí? O un muro base, o es el muro, la estructura del muro, la platea podría venir, a ver si se puede ver en otro color, la platea podría venir al borde de ese muro, ¿sí? Podría ser algo así. Entonces podríamos decir que en una instancia se dibuja primero la platea y sobre la platea nosotros proyectamos el muro, considerando que ese muro, ¿sí? Es una estructura, ¿sí? Que es la estructura base. Después a ese muro le aplicaríamos un revoque exterior y uno interior, después iría pintura y todo lo que tuvimos viendo. Ahora, una forma base de trabajarlo es de esta forma. Yo dibujar un suelo base, que va a ser la platea, que va a ir por debajo del muro. Y después, como vimos al principio, ¿sí? Dibujar un piso. Ya el piso hablamos del material del piso. Entonces, ese piso lo que va a hacer va a ir sobre la platea, pero no va a cortar o no se va a intersectar con el muro. Va a llegar hasta el muro. Entonces, podríamos dibujarlo así. Este sería el piso. ¿Sí? Cuando yo coloco un piso, lo coloco sobre la platea y lo voy arrastrando hasta que toque el muro. Bien. Ahora, ¿cómo yo trabajo el revoque del muro? Hay dos formas. Si yo lo considero que la platea va hasta el borde del muro, entonces después yo podría colocar, por ejemplo, esto es algo por ahí muy rebuscado, pero yo podría agarrar y decir, le voy a dibujar una pared del espesor del revoque y lo hago pegado a esta pared. Y hago que ese revoque me tape la platea y me tape el muro. ¿Qué quiero decir? Que va a ser dos paredes voy a tener. Una pared que se va a apoyar sobre la otra pared, pero su comienzo no va a ser en este nivel, sino su comienzo va a ser acá abajo. Entonces, esa pared la voy a extender hasta el nivel base que tienen las dos paredes. Entonces yo lo que voy a obtener acá es un revoque con un material, ¿sí? Yo le voy a dar ese material al revoque que yo quiera.
Y entonces voy a tener contemplado, ¿qué cosa? Que en vista se va a ver tapado la platea, porque es la realidad, es como uno construye, y al momento del cálculo, el cálculo va a salir real, es decir, me va, me va a contar el material de que yo voy a usar en el revoque, pero el material total sería todo el revoque que tapa la pared, más el pedazo de revoque que me va a tapar el lateral de la platea. Esa es una forma, ¿sí? Que no está mal. La otra forma es trabajar con muros, con capas, como trabajamos la clase anterior. La clase anterior dijimos, o charlábamos, ¿sí? Que yo podría a un muro, podía un muro, vamos a dejar los niveles de construcción de ese muro, yo a un muro lo podría dividir en capas. Es más, lo puedo dividir en capas. Y ahí puedo definir el revoque exterior, el revoque interior, o terminación interior, y después lo podría pintar. Si yo considero un muro de este tipo, ¿sí? Donde yo ya defino sus espesores y defino los revoques que lo van a componer, o las capas que lo van a componer, y de ahí defino qué capa puede llegar a ser el revoque o terminación, ¿sí? Podemos marcar, si entramos a nivel de detalle, podemos marcar todo, revoque grueso, revoque fino, ¿sí? Si yo considero este tipo de muro, lo que yo tengo que contemplar es dos cosas. Primero, dibujar la platea, ¿sí? Dibujar la platea, no hasta la cara exterior, sino hasta donde llega el revoque, hasta acá. Y ahí dibujo la platea. Entonces la platea va a llegar hasta ahí. Y lo que yo puedo hacer, una opción fácil, es extender. Este muro yo lo había hecho, que empezaba en esta base y se extendía hasta una altura. Lo que yo puedo hacer es que esta pared no vaya desde este nivel. Es decir, en propiedades le voy a cambiar un desfase del espesor de la platea. Entonces, este muro se va a bajar una unidad de distancia que es el mismo ancho de la platea. Entonces se va a bajar. Y nosotros le vamos a aplicar una propiedad que es la propiedad de unión. Y lo que va a hacer es me va a unir tanto el muro como la platea. Y lo único que se va a extender va a ser lo que no está unido. Es decir, el revoque exterior. Entonces el revoque exterior va a bajar y se va a completar como parte del muro así. Entonces, de esa forma yo voy a tener el revoque exterior que me va a tapar la platea y voy a tener la composición de las estructuras de platea y muro, ¿sí? Como se ve ahí, que es igual a esta forma, en vista, ¿sí? Yo a este, si hubiese querido acá, le podría haber hecho un revoque interior únicamente y después el revoque exterior lo trabajaba en forma independiente. Entonces, de cualquiera de las dos formas, vamos a ver las dos formas, pero en cualquiera de las dos formas trabaja bien. La que trabaja como usando herramientas de Revit, esta vendría a ser la mejorcita, ¿sí? O la que viene utilizando más herramientas, porque ahí vamos a utilizar configurar un desfase para la base de ese muro que sea de tantas unidades, así el muro baja respecto del nivel donde se creó. Utilizamos unión de propiedades de muro y suelos, entonces va a generar esta unión donde no va a permitir la intersección. Si nosotros no generamos esa unión, esto se va a ver rayado, así como que se están cortando. Si se cortan, lo que va a producir es que cuando generen material, si un cálculo de material, me va a contabilizar, por ejemplo, la platea hasta este fondo, hasta acá. Va a contabilizar la platea hasta acá. Y va a contabilizar el muro también hasta la base de la platea. Entonces, van a haber materiales que se van a estar interponiéndose, intersectándose, y va a ser un mal cálculo del material que realmente se está utilizando. Entonces, con la herramienta unión lo que me permite a mí es hacer un buen corte de lo que yo quiero construir y al momento del cálculo va a calcular, ¿sí? De la pared, del revoque lo va a calcular desde esto
hasta la base, ¿sí? Hasta la base final de la platea. De la estructura interior la va a calcular únicamente hasta que toca la platea, no va a calcular la intersección, ¿sí? Y la platea la va a calcular hasta que toca el revoque exterior. Entonces, contemplando estos dos casos es como vamos a trabajar el día de hoy para entender bien el concepto, cómo trabajar la base constructiva de una vivienda o de algún proyecto, ¿sí? Lo que tenemos que entender acá que, bueno, sí va a ser de la misma manera construir el suelo. Voy a tener que construir un suelo nuevo, ¿sí? Que va a ser el piso, que va a estar sobre la platea y ese suelo va a llegar a tocar la pared. Únicamente va a tocar la pared. Entonces vamos a obtener algo como esto, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo se generan suelos en Revit? Me tengo que poner un plano de planta, ¿sí? Parar en un plano de planta y dibujar un perímetro. En este caso estoy dibujando un rectángulo, pero puede tener la forma que yo quiera, ¿sí? Siempre tiene que ser un bucle cerrado, es decir, desde el primer punto, esto se tiene que poder empezar en un punto y terminar en un mismo punto. ¿Sí? No puede haber ninguna zona abierta. Entonces, ¿cómo se dibuja? Lo mismo. Lo mismo que como, lo mismo que como dibujamos, por ejemplo, el muro, que era ir dibujando líneas, ¿sí? Bueno, también dibujando líneas, curvas, si quiero, si tengo un piso que es un piso que no es recto, ¿sí? Que hay partes que no sean rectas. Y esto es similar, si no igual, a cuando editábamos el perfil del muro, que lo podíamos dibujar con las herramientas de dibujo exactamente de la misma forma. Yo voy a dibujar un suelo. Al momento de seleccionar el suelo, me va a pedir a mí, me va a abrir un grupo de herramientas para poder dibujar líneas. Y con esa herramienta yo voy a dibujar esas líneas. Dibujo un bucle cerrado. Si realmente se termina siendo un bucle cerrado, yo pongo en aceptar, ¿sí? Y con el aceptar lo que voy a hacer es que se va a dibujar el suelo. Automáticamente, si el bucle queda abierto, lo que va a pasar, si el bucle queda abierto, lo que va a pasar es que me va a saltar un cartel de error, ¿sí? Y el cartel de error me va a decir a mí cuál es el error, que hay un bucle abierto y me va a marcar dónde está el error. Entonces, bueno, otra cosa antes de empezar con Revit es, dijimos que desde un nivel, vamos a ver un plano de vista, ¿sí? Cuando yo empezaba a dibujar un muro, siempre desde ese nivel el muro se hacía en forma positiva hacia arriba. Ahora yo voy a dibujar suelos, ¿sí? Cualquiera de estos suelos. Al momento de dibujarlo me va a pedir que yo marque un plano. Selecciono un plano de planta para poder dibujar el suelo. Lo selecciono. Al seleccionar el plano de planta, desde el plano donde esté dibujando, la altura positiva del suelo lo va a dibujar hacia abajo. Es decir, supongamos que este es, que va a ser, ¿sí? Platea. En ese nivel yo estoy dibujando, es la base donde yo empecé a dibujar el muro, seleccioné el nivel platea y en nivel platea dibujé el muro, se va a dibujar hacia arriba. Bien, cuando vaya a dibujar un suelo, porque le di una altura positiva, por ejemplo 2 metros, se va a dibujar un muro desde platea 2 metros hacia arriba. Cuando yo dibuje un suelo, el suelo, yo le voy a dar un espesor, por ejemplo, si es platea de 30 centímetros, esos 30 centímetros positivos lo va a dibujar desde el nivel platea hacia abajo. Es decir, que va a ser esto, ¿sí? Donde esta distancia que tenemos acá es de 0,30 positivo, ¿sí? Aunque se haya dibujado hacia abajo. Pero eso es porque el suelo está configurado así. Así se dibujan los suelos, ¿sí? El valor positivo es hacia abajo. Bien, ahora voy a pasar a compartir mi pantalla para trabajar sobre el proyecto anterior.
sobre lo que veníamos trabajando, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla. Bien, esto es lo que teníamos trabajado la clase anterior. Acá habíamos trabajado con muros, ¿sí? Vamos a ver qué tipo de muros habíamos dejado creados. Lo voy a seleccionar. Voy a ir a las propiedades de ese muro, editar tipo, editar la estructura. Vengo a ver la estructura y la estructura me dice que es de 30 centímetros y que no tiene capas. Vamos a generar las capas, como hicimos en las clases anteriores. Voy a insertar, con dos clics en insertar, generé dos capas. Esas capas las voy a llevar hacia afuera del núcleo del muro. Ya está seleccionada la capa 2. Voy acá al botón que dice arriba y la voy a sacar fuera del contorno del núcleo. Una, dos veces. Ya está fuera. Si se fijan en el nivel 2 está el contorno del núcleo. Está fuera, esta es la capa exterior. Selecciono acá afuera esta capa, que es la otra capa que creé. Fíjense que el espesor es 0, todavía no le di espesor. Y la voy a llevar hacia abajo para ponerla en el interior del muro. Ahí está. Ahí lo que pueden observar es que tengo la estructura central. Acá está la estructura central. Hacia arriba el primer nivel es el límite que me está diciendo cuál es el contorno del núcleo exterior. ¿Sí? Acá está el contorno del núcleo exterior y hacia abajo está el contorno del núcleo interior. Y en función de eso, todo lo que pase por acá abajo va hacia adentro y lo que esté hacia arriba va en la cara exterior. Acá me lo está definiendo. Cara exterior y cara interior me dicen los sentidos de las capas, ¿sí? Ahora bien, vamos a dar un espesor. Si bien el muro es de 30, yo le voy a dar al revoque exterior, ¿sí?, un espesor de 0,05. Vamos a contemplar que en ese revoque está el revoque fino incluido, ¿sí? 0,05 le voy a dar a la cara interior, al revoque interior, y le voy a descontar esa suma del revoque exterior e interior para que se mantenga el mismo espesor del muro. Entonces me va a quedar de 0,20 el espesor del núcleo, ¿sí? Fíjense que no tiene material, el exterior, habría que darle material, ¿sí? En este caso no se lo vamos a dar. Si llegado el caso cuando estemos trabajando fuese necesario, se lo vamos a dar, pero ustedes deberían hacerlo, ¿sí? Yo para optimizar un poquito los tiempos. Entonces, ya tenemos un muro que está dividido en capas. Aceptar, aplicar y aceptar. Como ustedes pueden ver, este es el muro que yo modifiqué. No se ve, ¿por qué? Porque únicamente lo voy a ver cuando genere un corte, ¿sí? Entonces, yo lo que podría hacer en el navegador de proyectos, voy a ir a caja de sección, como habíamos visto también en las clases anteriores. Selecciono una caja de sección y ahí genero cortes. Lo voy a bajar un poquito nomás. Ahí yo ya puedo observar ahí se ve feo. Vamos a poner líneas gruesas. Ahí yo puedo observar la división del muro, pero puedo observar que únicamente el muro, ahí puede ser un poquito más, puedo observar que únicamente el muro, este muro está de esa forma, este muro es otro tipo de muro y el resto es de otro tipo de muro. ¿Sí? Estos tres que tenemos creado acá. Vamos a generar que este muro sea igual que este para que lo podamos trabajar en este ejemplo. Esto puede usar la misma propiedad, ¿sí? Van a modificar. Es la propiedad de igualar propiedades, que es una propiedad que traen casi todos los programas que trabajan bajo Windows lo tienen, ¿sí? Word, Excel, todos los editores de texto.
editores de fotos, de videos, tienen igualdad de propiedades. Me permite a mí seleccionar el objeto base y después, donde cliqueo a ese objeto, le traspasa esa propiedad. Entonces lo que me hizo fue crear un muro, ¿sí? Pasarle las propiedades de ese muro y ahí me lo generó. Fíjense que acá como que me quedó el extremo de ese muro, la pintura colocada. Si veo que no se cambia, no me hago problema. Después simplemente pinto con el mismo material, toco sobre esa cara y se va a modificar. Eso es un problemita que hace Revit cuando genera uniones, porque acá la unión la hizo automáticamente solo Revit. Yo no hice nada, ¿sí? Solo me hizo la unión de estos materiales. Es solo eso. Bien, vamos al trabajo que teníamos que hacer nosotros, que es trabajar con platea. Para colocar la platea, primero lo que haría yo, volviendo a esto de que agarré un proyecto que hace rato que no estábamos trabajando, lo que tendría que ver es cómo se ve, iría a navegador de proyectos, ¿sí? Voy a navegador de proyectos y veo una vista de alzados. Vamos a ver vista del sur. Teníamos, vamos a poner otra, a ver alguna donde se puede, acá podemos ver bien. Tenemos una vista de platea que está en el nivel 0, una vista del piso, habíamos creado que está a 5 centímetros respecto de la platea, y el nivel cubierta que me servía a mí para hacer de eh, extremo superior del muro, ¿sí? Para hacer de límite del muro. ¿Qué otras cosas tenemos que ver? Podríamos decir, si vamos a trabajar como dijimos recién, vamos a empezar a dibujar el suelo o la platea. Dijimos que no íbamos a parar en la platea, ¿sí? En el plano platea. Y acá tengo que empezar a dibujar. Pero ¿dónde tengo que dibujar el contorno? No lo tengo que dibujar en la parte exterior, porque si yo lo dibujo en la parte exterior, lo que me voy a estar encontrando es que la platea va a dibujarse debajo del revoque y no es lo que yo quiero. Pero yo no estoy viendo los límites del revoque. Entonces, para eso, vengo acá, ¿sí? En el nivel de detalle, pongo nivel de detalle medio. Y ahí ya puedo ver los límites del revoque exterior. Entonces, teniendo todo esto, yo lo que puedo hacer ahora es empezar a dibujar el suelo. Como todo comando, lo primero que debo hacer es activarlo, ¿sí? Para que después el programa me empiece a mostrar las herramientas para hacer esa actividad. Entonces, vengo a arquitectura, dentro del grupo construir, voy a donde dice suelo, ¿sí? Hago clic ahí en suelo y automáticamente verán que acá me despliega un conjunto de herramientas que dice un grupo dibujar y un grupo que dice modo, que es para aceptar lo que haga o rechazarlo, ¿sí? Y nos vamos a centrar en estas herramientas que tenemos acá, donde me dice, puedo hacer líneas, rectángulos, arcos, ¿sí? Polígonos, círculos. Y fíjense acá me dice, seleccionando muros significa que cuando yo me acerque sin dibujar la línea, me puede llegar a generar una línea automáticamente encontrando el muro. La otra opción es seleccionar líneas. Cuando yo me acerque, fíjense, yo no tengo que dibujar la línea de inicio a fin, sino simplemente con tocar ahí, porque ahí ya me encontró una línea, ¿sí? O dibujarla a mano yo, ¿sí? Como muestra el ejemplo ahí, marcando punto inicial y punto final. Tengan en cuenta que si ustedes hacen punto inicial y punto final, ustedes van a estar decidiendo la forma o por dónde va a pasar esa línea. De la otra forma, seleccionar muros o seleccionando líneas, puede ser que por ahí la línea, fíjense, ahí sí iría de lado a lado, pero por ahí si yo toco otra línea, puede ser que no llegue hasta el final. Fíjense que esa línea no llega hasta el final, entonces siempre tengo que tener en cuenta esa de tratar de configurar las líneas, ir viendo lo que me hace el programa.
porque esa es una línea, esta es otra línea y esta es otra línea. Para hacer toda esta línea lateral con esta línea, tengo que estar mirando bien de que se me dibujen todas las líneas. Entonces, por ejemplo, una forma es dibujarlo ustedes a la línea. Voy a dibujar el perímetro de la platea. El perímetro de la platea va a comenzar, ¿sí? Tenemos ahí. Vamos a comenzar ahí, por ejemplo. Tengo que tener en cuenta que cuando dé la vuelta tengo que llegar hasta ahí. Y ahí yo empiezo a dibujar. Vengo hasta este extremo. Como la unión, ¿qué pasa acá? Yo voy a marcar hasta ahí. ¿Por qué no me marca hasta el extremo? Porque en verdad el muro no se dibujó hasta el extremo, se dibujó hasta ahí. Revit lo que hizo cuando hizo esa unión de muros, lo extendió hasta ahí. Pero realmente el muro viene hasta ahí, por eso no me permite. Entonces, voy a hacer eso. Voy a dibujar este muro. Fíjense, este muro lo extendió, a ver hasta dónde. Puede ser que lo haya extendido hasta ahí. Vamos a usar ese tipo de línea. Vamos a hacerlo hasta ahí nomás. De ahí, ahí. Vamos a pasarlo un poquito, que quede mal. Esto vamos a hacerlo así. Lo vamos a hacer ahí. Bien. Ahora, si yo pongo que finalice, me va a saltar que hay un error porque tenemos muchos bucles abiertos. Pero yo sé que los bucles están en los extremos, perdón, las aberturas, no hay un bucle cerrado, ¿sí? Entonces, para eso usamos esta herramienta que habíamos visto que es recortar y extender. Simplemente marco una línea y la otra y la extensión la hace perfecta el programa, ¿sí? Como dice la palabra, recortar y extender. En este caso únicamente es extender las dos líneas. En este caso de acá haría el recortar, ¿sí? Tenemos la línea de acá. Perfecto. Hice un perímetro cerrado. Vengo a propiedades y me lo va a hacer de 30 centímetros. Está bien. Si lo tuviese que hacer de otro espesor, modificaría la estructura como ya vimos con los muros, exactamente igual. Una vez que yo tengo dibujado todo el perímetro, hago clic en finalizar, no me marcó ningún error, y ahora vamos a observar cómo se construye. Vamos a una vista 3D. A ver, vamos a tratar de verlo. Sí. Ahí se construye una platea, como pueden observar. Desde la platea, nivel platea, hacia abajo a 30 centímetros. ¿Cómo sé yo que no está intersectando, haciendo una intersección que yo no quiera? Bueno, para eso tenemos que ir a una caja de sección, recortar y observar ahí que como la platea se dibujó por debajo, a ver si vamos a poder ver un poco más de detalle. Sombreado, no, vamos a dejarlo ahí, vamos a darle un espesor a las líneas. Como ustedes pueden ver que se dibujó la platea por debajo del muro. Acá ve como que se intersecta, pero es porque le puse grosores de línea, ¿sí? Ahí está, por debajo. Lo que nos quedaría a nosotros sería este revoque exterior del muro que baje hasta el nivel de platea, no hasta el nivel platea, sino que baje 30 centímetros. ¿Cómo podemos hacer para que baje 30 centímetros? Seleccionamos el muro, vamos a propiedades, y en propiedades donde dice desfase, vamos a abrir acá, desfase base, me dice la restricción de base es platea, el muro arranca en platea. Y yo le puedo dar un desfase, se lo voy a dar negativo, le voy a decir que el desfase sea de menos 30.
¿sí? Aplicar y el muro fue hacia abajo. Pero ¿qué problema tenemos cuando el muro va hacia abajo? Este problema, que se intersectaron los dos materiales. Es decir, el problema que hay acá es que cuando haga el cálculo de este material lo va a calcular como 30 centímetros más el núcleo del muro, y no es así porque el núcleo del muro tiene que llegar hasta la platea. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Tendríamos que ir al grupo modificar. Dentro de geometría tenemos la opción de unir, ¿sí? La herramienta unir geometría. Hago clic en unir geometría, marco el muro con un clic, luego marco el suelo y ahí automáticamente me generó la unión del programa. Como pueden ver ustedes, esa es la realidad con la que estamos trabajando. Es decir, este muro va a llegar en la materialidad, va a llegar hasta el nivel platea, va a estar dibujada la platea y el revoque exterior va a extender sobre todo lo que es el lateral de la platea. Si ustedes no lo quieren hacer así, pueden hacer únicamente el muro fino, o sea, el muro hasta el nivel de platea y después generar un solo muro en todo el lateral. ¿Sí? Del espesor, tienen que generar un muro del espesor del revoque. Si ustedes lo quieren hacer toda la platea que vaya hasta el borde y no hacer esta extensión, simplemente lo que podrían hacer a vista es pintar el lateral de la platea del mismo material con el cual está construido el revoque. Entonces se vería bien y al momento de hacer el cálculo ustedes tienen un porcentaje de error en el cálculo de material, es decir, no es mucho el material que se está contabilizando en ese pedazo de revoque del lateral de la platea. Esto sería una forma precisa y exacta de sacar el material según su modelo, ¿sí? Pero eso está en manos del diseñador, decidirá cómo lo va a realizar, en este caso ustedes. Pero esta es la forma que nos presenta el programa para que quede perfecto, ¿sí? Modificar, y ahí ya, como pueden ver, vamos a sacar la caja de sección, ¿sí? Como pueden ver, ¿qué pasó acá? Que este muro fue el único que yo le di esa propiedad. Igualamos propiedades. Esta propiedad es de profundidad. A ver, vamos a ver por qué no se la dio. Seleccionamos acá. Ese muro dice que tiene un desfase de menos 30. Si selecciono este muro, no me dice nada del desfase, ¿sí? Vamos a igualar propiedades, a ver si copia esa propiedad. No la toma. Esta propiedad se la aplico aquí. Ahí está. ¿Sí? Selecciono de vuelta ese muro y toco este muro de acá. No estoy haciéndolo mal. Ahí está. Selecciono este muro y toco este muro. Ahí está. Toco este muro y toco este muro. Salgo, toco este muro, toco este muro. Y ahí le estoy dando todas esas propiedades que le di al primer muro. Empezamos a ver. Falta trabajar sobre ese muro. Digo que es la propiedad de este muro. Se la paso a este muro. Y ahí ya tengo todos los muros con el suelo, ¿sí? Fíjense que, a ver qué tenemos acá. La platea. Vamos a pasarlo a realista para ver cómo se ve. Hay una herramienta que me permite a mí poder ir ocultando los elementos con los que estamos trabajando, ¿sí? Que es la herramienta que tenemos acá abajo, que es ocultar y aislar temporalmente, que es únicamente en vista, no es que se elimine. Yo selecciono, por ejemplo, esta pared y si hago clic en estos lentes que hay acá abajo, yo tengo la opción de aislar categoría. Aislar categoría significa que me va a dejar el objeto que yo estoy seleccionando y va a borrar todo el resto. Lo que va a hacer es me va a aislar aquello que yo tengo seleccionado. O puedo ocultar categoría, significa que me va a ocultar ese elemento. ¿Qué diferencia hay entre categoría y elemento? Cuando yo hago categoría me va a ocultar todos los muros de ese tipo. Cuando hablo de categoría, cuando hablo de elemento únicamente el que tengo seleccionado. Si yo digo ocultar ese elemento, hago clic ahí y automáticamente me va a desaparecer ese elemento, ¿sí?
pero va a desaparecer únicamente para que yo pueda ver si está bien armado lo que estoy construyendo. A ver, vamos a poner la vista ahí. Si yo quiero volver a ver ese muro, simplemente clic, restablecer, aislar y ocultar temporalmente. Vuelve el muro a la vista, ¿sí? Yo puedo seleccionar ese muro y decir, yo quiero ocultar toda la categoría, o sea, todos los muros de ese tipo se van a ocultar. Ahí se ocultaron y me queda únicamente la platea. Puedo restablecer y así yo poder empezar a trabajar o seguir trabajando. Nivel bajo con mi proyecto. Entonces, ¿qué creamos recién? Creamos una platea con las características que habíamos planteado. Ahora vamos a generar el piso. Para yo generar un piso, me debo parar en el nivel piso. Si yo me paro en el nivel piso, voy al nivel piso. Propiedades, al nivel piso. Y acá tengo que tener cuidado. Dos cosas. Supongamos que esta fuese mi construcción, la que tengo que hacer. Tiene dos ambientes, ¿sí? Y van a tener dos pisos distintos. Yo voy a tener que crear dos pisos distintos con materiales distintos. Por ejemplo, estoy en nivel piso. Recordar que del nivel piso va a ser hacia abajo, ¿sí? El suelo. Y el suelo yo lo tengo que hacer de 0,5. 0,05. Arquitectura, suelo. Antes de ponerme a dibujar, yo voy a las propiedades y digo, yo no voy a hacer un suelo de 30 centímetros. Lo podría hacer después, igual esa modificación, ¿sí? Pero lo voy a generar ahora. Editar el tipo, duplicar, porque no quiero borrar el de 30 centímetros, y voy a decir que voy a hacer un piso de 5 centímetros para el primer ambiente, ¿sí? Sector 1. Aceptar, voy a editar, le cambio el espesor, 0,05. Para olvidar un material, si tengo algún material a mano. Vamos a ir usando lo que estuvimos trabajando en nuestro proyecto, ¿sí? Recordar que cómo vamos a nuestro proyecto, podemos venir a ver si lo hemos guardado. Acá está proyecto de Revit. Teníamos tres tipos de materiales. Vamos a darle un piso que se llame, bueno, le vamos a dar el mismo piso de las paredes, el material de las paredes. Acabado exterior. Aceptar. Todo bien. Me va a aparecer las mismas herramientas que me aparecieron para dibujar el espesor, perdón, el lateral de un muro, para dibujar el suelo, exactamente lo mismo porque siempre trabaja de la misma forma. Voy a usar líneas y ahora sí me debo tomar como base el interior de las paredes para que llegue hasta ese límite, ¿sí? Y acá lo voy a hacer que vaya hasta ahí. Aceptar. Ahí genero el piso. Vamos a ver cómo queda. Vamos a sacar estas paredes que vista. Y ahí pueden ver cómo se dibujó el suelo que llega hasta las paredes, no atraviesa las paredes, ¿sí? Pero me falta dibujar esta parte del suelo que es otro piso. Voy al nivel piso. En nivel piso tengo que dibujar el resto del suelo, ¿sí? Pero voy a dibujar un nuevo suelo. Voy a propiedades. No voy a usar este suelo, porque si uso este suelo me va a usar el mismo material. Entonces yo tengo que editar tipo, duplicar, llamarlo piso de 5 centímetros, sector 2, por ejemplo. Ahora ya es otro piso, entonces cuando yo le ponga un material, no va a ser acabado exterior, va a ser acabado interior.
acabado interior, aceptar. Y ahora puedo empezar a dibujar por el contorno interior de los muros. Ahí pueden observar que son materiales distintos. Vamos a una vista 3D, vamos a ocultar temporalmente esto. Ustedes ahí pueden observar que son materiales distintos y que se colocó perfectamente dos pisos. Si yo saco este muro, pueden observar que el piso no atravesó el muro, ¿sí? Llegó hasta el borde del muro. Entonces, de esta forma nosotros aprendimos el día de hoy cómo generar muros, ¿sí? A partir de un muro separado en capas, cómo pudimos trabajar con el tema del revoque, cómo generar la platea y cómo generar los pisos. La próxima clase lo que vamos a hacer es, de la misma manera podemos con un piso generar una losa, ¿sí? Exactamente de la misma manera. La clase que viene lo que vamos a hacer es, vamos a agregar aberturas, aberturas, tanto puertas como ventanas. Vamos a configurar los niveles de vista y vamos a tener que editar un poquito los pisos para que cuando coloque una abertura, esa abertura no me quede solapado con el piso. Entonces vamos a tener que editar un poquito los pisos, ¿sí? Así que bueno, esto es todo lo que sería la clase del día de hoy. Estuvimos trabajando con suelos, ¿sí? Tanto para el trabajo de la platea como para la colocación de pisos. Así que bueno, voy a dejar de compartir. Nos vemos el martes próximo, ¿sí? El martes próximo sería el martes 20. Así que bueno, nos vemos chicos hasta el martes 20. Sigo recibiendo trabajos para los que no hayan entregado, ¿sí? Si alguno tiene... ¿no? Sí, 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 sí. Igual, si alguno tiene alguna duda ahora, está bueno por ahí. Sí, 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 escucho. Sí, pasa que justo tenía problema con el micrófono. Yo, mientras estaba viendo los videos, Sí. estuve probando cómo ir haciendo las cosas, ¿no? En Revit, pues ya tengo descargado. Ajá. A la hora de hacerlo de caja de sección, cuando hacía los cortes, en vez de mostrarme las capas, como que toda la parte cortada se mostraba en azul. Sí. Como si estuviera seleccionado o algo. No sé cómo, si se puede cambiar eso, como es, porque yo lo revisé y toda la parte tenía las capas, todo, y no sé por qué parecía diferente la caja de sección. Y por ahí Tengo puede... el mismo Revit 18 que el que tiene usted. Ajá. Puede ser, mira, vamos, si querés, lo compartimos un poquito y ahí lo vemos. Puede ser que esté en otra vista, ¿sí? En otra vista de material. A ver, vamos a compartir. Acá tenemos, ¿sí? Lo que estuvimos trabajando recién, caja de sección y vamos a cortar. ¿Eso es lo que me decías? ¿Así te parece? Sí. Eso es porque, justo, mira, eso es porque acá los detalles están en bajo, ¿sí? Mirá lo que pasa. Si está en bajo, yo lo dejo en bajo, ¿sí? Voy a seleccionar un muro y voy a las propiedades de ese muro. Dice que cuando esté en color bajo, ¿sí? Es esto lo que va a pasar. El patrón de relleno, el detalle bajo va a ser negro, va a ser de un solo color, ¿sí? Me dice que va a ser sólido. Entonces, ¿por qué se utiliza eso? Ese nivel bajo, porque cuando nosotros hagamos un plano de planta, cuando lo pasemos a un plano de planta, vamos a nivel piso. Voy a salir de acá, voy a ir a nivel piso. Cuando ustedes recuerdan, fíjense si yo lo pongo en nivel, esto es un corte, lo estoy viendo, sí, ahí estamos. Porque esto lo modificamos. Vamos a editar ese material de ese muro. Editar tipo. Esto nosotros lo poníamos en sólido. Y entonces ustedes van a poder darle un color a esto. Y es lo que en plano de planta sería como una construcción nueva, ¿sí? Como algo nuevo a construir.
Fíjense que esto simplemente ustedes vienen a las propiedades del muro. Vamos de vuelta a hacer lo mismo que hice recién, ¿eh? Seleccioné el muro, vengo acá y acá se lo pongo en rojo. Entonces, cuando lo pasemos al plano, se va a ver así. Es lo que sería una construcción nueva. Y en el plano ustedes lo van a ver así y no modificamos nada. O sea, si ustedes quieren ver esto con detalle, lo ponen nivel medio y ya aparece detalle. No modifique nada. ¿Sí? Cambiando las vistas únicamente se puede ver. Entonces, en un plano de planta, ¿yo qué necesito en un plano de planta? No necesito detalles. Esto no va en un plano de planta en escala 1 en 100. ¿Por qué no va en el detalle en escala 1 en 100? Porque el detalle en 1 en 100 no se ve. Tiene que ser una ampliación más grande. Por eso que yo puedo tener, cuando use una vista con una escala distinta, sí lo voy a poder ver, pero cuando quiero exportar a una escala de 1 en 100, automáticamente lo voy a representar a un nivel bajo para que se me vea lo que es construcción nueva. Si no es construcción nueva, a ese material lo configuro que no me salga de color rojo, me salga de color blanco y automáticamente sería construcción vieja. ¿Sí? Digo vieja o nueva, no sé cómo sería una construcción, cómo lo llamaba. ¿Sí? Así que es eso, es simplemente cambiar acá lo que sería el nivel de detalle de vista. ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, no, antes que se vayan, les comento más o menos cómo viene o cómo venía todo esto. A mí ya en estos días me han pedido, ¿sí? Me han pedido que mande información de cómo vienen trabajando y todo. Los trabajos prácticos que ustedes vienen entregando, yo todo eso lo documento, después le voy a pasar la planilla a ustedes. Lo que estoy haciendo es, yo ya relevé información de todo lo que ustedes venían trabajando y entregando. Los que entregaron tarde, los que entregaron temprano, ¿sí? Eso es más o menos el material que yo le estoy enviando. Por eso está bueno que si ustedes, y en función de eso me van preguntando a mí quién es mi consideración de qué tanto puede estar uno probado o no. Por eso está bueno que lo entreguen así sea tardía, esto no influye en la nota, no influye en nada, sino la idea es que puede llegar a influir en la nota en de los aprobados, qué tan aprobado está uno de otro, ¿sí? Nosotros entendemos cómo está esto no viene, a que no se va a solucionar el mes que viene, no sé cómo se va a considerar a partir del año que viene, pero consejo, aprovechen ahora, hagan los trabajos prácticos, si les quedó alguno pendiente, termínenlo y entréguenlo, no únicamente con esta materia, sino con todas, ¿sí? De a poquito vayan haciéndolo y vayan entregando. Esto sirve que ustedes hagan el material que hagan, porque si nosotros tenemos una vuelta del colegio, ustedes ya tienen un manual. La idea es que yo lo estoy haciendo con esto, es que ustedes vayan generándose un manual con los trabajos que yo les voy dando para después volcar el proyecto que hicimos al principio, que cada uno hizo de su vivienda, volcarlo en un modelo, ¿sí? Así que bueno, simplemente eso. Yo cuando más o menos tenga un poquito más, hagamos un par de clases más, les voy a pasar la planilla, la misma planilla que yo le estoy pasando al colegio, la voy a subir a Discord para que la vean ustedes y ustedes puedan, si ven que algún trabajo, según ustedes ya lo entregaron, bueno, regularizar eso y buscar ese trabajo, capaz que lo mandaron por mail, bueno, tratar de buscarlo por el mail o pedírselo que nos entreguen de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el martes próximo, martes 20. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chau, chau. Chao, profe. Nos vemos.